Aplicación de generalización por Cristian Martín, Norberto Molina, Jonathan Castellanos y Mónica Ortiz. Esta prueba de generalización fue aplicada a estudiantes de grado octavo del Colegio Villas del Progreso. Se muestra a continuación la relación que se le está dando, primero que todo a los estudiantes, que es el número de la figura y la figura correspondiente a esta. También puede relacionarse la cantidad de puntos total que tiene la figura con el número de la figura. Por lo tanto, la primera figura tendría 4, la segunda tendría 8, la tercera tendría 12 y así sustantivamente. A continuación se está mostrando un cuadro que está el número de la figura, cantidad de puntos de un lado y la cantidad de puntos totales de la figura para que los estudiantes puedan hacer una relación entre esto, puedan llenar esta tabla. Acá se están mostrando las preguntas que se le realizaron a los estudiantes con respecto a lo anterior. Frente al primer análisis que hicimos referente a un grupo de estudiantes, colocaron que es posible establecer que la figura 1 y 2 están relacionadas porque se suma de la misma manera. Es decir, que si en la primera figura habían 2 puntos por cada ladito de ese cuadrado que se estaba formando, en la siguiente iban a haber 3 por cada lado, en la siguiente 4 y así sustantivamente. Así se iban formando las figuras. De esta manera, pues se iba estableciendo la cantidad total de puntos por figura, que era de 4, 8, 12, 16 y así. Es decir, de la forma 4n. Este tipo de estudiantes no estableció una relación entre el número de la figura y la cantidad de puntos totales, sino por la cantidad de puntos que tiene el lado de la figura y su cantidad de puntos totales. Por lo tanto, por cada 2 puntos de lado se van a tener 4 totales, por cada 3, 8 totales y por cada 4, 12 totales, así sustantivamente. En la parte superior derecha se muestra la figura como tal y el manejo que este tipo de estudiantes tuvieron para su generalización. Tenemos a n como la variable, como su variable lo indican, va a ser la cantidad de puntos del lado. Los restantes va a ser n-1 dos veces y n-2 como la parte superior. Por lo tanto, si sumamos estas 4 partes, esto tendría que ser igual a 4n, que 4n pues como ya habíamos dicho muy anteriormente va a ser la generalización que queríamos a la cual los estudiantes llegaran. En la parte de abajo, la parte roja, se muestra pues esta suma de todos los lados del cuadrado. En la parte izquierda y en la parte derecha, 4n como la generalización que queríamos que llegaran los estudiantes. No obstante, se llega a que 4n menos 4 es igual a 4n. Pero como esta relación se está estableciendo es con el lado de la figura y su cantidad de puntos totales, no como lo primero que habíamos mostrado, del número de la figura y la cantidad de puntos totales. Por lo tanto, esto funciona solo cuando la parte izquierda es n mayor o igual a 2. Así sí funcionaría. Y en la parte derecha sería n empezando desde 1. Por lo tanto, esta sería la condición para que esta relación funcione, según los estudiantes, lo que indicaron los estudiantes. Continuando con el análisis de los resultados de las pruebas que se le aplicaron a los estudiantes, vemos que el objetivo de la actividad es que los estudiantes reconozcan y describan patrones de variación numéricos, geométricos y gráficos, en forma verbal, simbólica o por medio de tablas, como se mostrará a continuación. En el desarrollo de este primer momento, como se puede apreciar en la gráfica, el estudiante ejecuta un plan donde debe verificar cada uno de los pasos que está realizando, haciendo relaciones con situaciones semejantes que ya haya abordado y que se asemejen al problema que intenta solucionar. El estudiante debe entonces manipular las representaciones mentales de los objetos del espacio, estableciendo relaciones entre ellos, observando sus transformaciones y sus diversas traducciones o representaciones. El estudiante entonces realiza una interpretación y reconocimiento de los datos, estableciendo las posibles regularidades que se establecen con la cantidad de puntos de un lado y la cantidad de puntos totales de la figura, como se puede apreciar en la gráfica. Vemos que el número de figuras
respecto a la cantidad de puntos de un lado y la cantidad de puntos totales de la figura. El estudiante número 3 hace una relación respecto de los puntos del lado con la cantidad de puntos totales que posee la figura, dándonos la información respectiva de que en la figura 1 la cantidad de puntos totales de un lado van a ser 2, la cantidad de puntos totales de la figura por ende van a ser 4. En la figura 2, la cantidad de puntos de un lado van a ser 3 y la cantidad de puntos totales de esta será 8. Para la 3, la cantidad de puntos de un lado será 4 y la cantidad de puntos de la figura será 12. La mayoría de los estudiantes establecieron esta regularidad sin ningún tipo de problema. Por ende, vemos que aquí el estudiante propone un tipo de planteamiento y resolución de problema en donde expresa ideas de diversas maneras para llegar a la comprensión e interpretación y evaluación de lo que presentan diversas formas para así poder modelar un problema. Es así como el estudiante utiliza el pensamiento variacional para realizar un reconocimiento de regularidades y patrones que le permiten ir describiendo el fenómeno de cambio que se establece en un contexto tanto geométrico como aritmético. A su vez, construye representaciones geométricas que le permiten hacer conjeturas. De este modo, identifica los patrones utilizando argumentos verbales para exponer sus ideas, para posteriormente verificar y validar su modelo matemático. Por último, el estudiante verifica cada uno de los pasos que va realizando para luego proceder a la comprobación de sus conjeturas, donde debe retomar lo que el problema desea que encuentre y lo compara con lo hallado por su plan. Aquí vemos que no se puede apreciar muy bien en el video, pero una manera de establecer el total de los puntos y los puntos de un lado en el total de la figura, el estudiante dice que se le sumarían 4 puntos más en los lados y que sumaría 1 y otro se multiplicaría por 4 en el número de la figura. Esa es la respuesta que encontramos en este ejercicio. En el apartado B, el estudiante menciona que la figura 100 tendría 400 puntos, es decir, que ahí corrobora lo que en el apartado B intenta decir de manera verbal, donde dice que 101 más 100 más 100 más 99 va a ser igual al total de puntos que tendrá la figura. O también se podría multiplicar 100 por 4 y le daría los 400 puntos que necesita para la posición que se le pide. Aquí el estudiante establece un razonamiento de tipo aritmético donde, mediante el desarrollo de cada una de las situaciones anteriores, logra establecer una generalización para encontrar la cantidad de puntos que posee una figura respecto al conteo de los mismos, partiendo de su representación gráfica donde tiene en cuenta los lados y la base de la figura. Así se finaliza el análisis del estudiante número 3. Bueno, otro caso relacionado a lo de los estudiantes, al trabajo de los estudiantes, se puede observar que, digamos, el estudiante relaciona la posición con la cantidad de puntos del lado de la figura, permitiendo representar con claridad el perímetro conformado por la totalidad de la figura en una posición determinada. Entonces él toma la posición y cuenta la cantidad de puntos de la figura como el perímetro. Entonces, mediante el conteo, lo que él va haciendo es un conteo de los puntos totales que conforman el perímetro de la figura. Cuando se le pide completar una tabla con información de la secuencia, entonces él establece una relación de la posición, o sea, la posición, con la cantidad de puntos del lado de la figura con el simple hecho de sumar 1. Entonces él toma la posición
y la cantidad de puntos del lado es sumarle 1. Entonces en la posición 1 le suma 1 y tendría 2 en el lado. En la posición 2 se le suma 1 y tendría 3 puntos en el lado. Una generalización verbal es el momento donde el estudiante argumenta que la relación de una figura con su antecesora y de acuerdo a la totalidad de puntos de cada una de ellas es tomar la totalidad de puntos de la figura anterior y sumarle 4. De esta forma puede afirmar que la cantidad de puntos que conforma cada figura en una posición. Pero entonces el estudiante lo hace mediante el trabajo de la figura anterior, o sea, para realizar la siguiente, él ve que necesita la posición anterior. Entonces simplemente él toma, digamos, en la posición 1 hay 4 puntos en total. Para la siguiente posición sería sumarle 4 y dice que hay en total 8. Para la tercera posición entonces ya sabe que hay 8 y le suma 4 y para un total de 12, y así va haciendo consecutivamente la relación, pero lo haces con la relación de la figura anterior en cuanto a los puntos totales en el perímetro. Una generalización aritmética está presente cuando el estudiante establece la relación con el conteo de los puntos de los lados de una figura y la posición de ella. Él argumenta que se le piden, una posición debe sumar 1 y esta sería la base de la figura. Como ya se dijo, de acuerdo a la posición, él lo único que hace es sumarle 1 para hallar la cantidad de puntos de un lado de la figura. Entonces es lo que él dice: si me piden la cantidad, la posición 100, entonces la base de la figura va a tener 101, porque coge 100 más 1. Y digamos, cuando le piden la totalidad de la figura, lo único que dice es: tengo que tomar la posición, sumarle 1 para hallar el lado. Y mediante el conteo dice que el siguiente lado va a ser 100 más el otro lado, otros 100, y dice que tiene que sumarle 99 para un total de 400. ¿Cómo establece esta relación? Él simplemente lo que hace es, digamos, ejemplo, tiene la posición, le piden la posición 2, entonces sabe que le suma 1 y tiene entonces 1, 2, 3, tiene la posición del lado, sigue sumando 1 y 2, 1 y 2, o sea que dice que es 2 veces la posición, o sea, 2 veces la misma posición, y posterior a eso lo que hace es sumar, coger la posición y restarle 1, porque dice que este punto ya lo contó y este punto ya lo contó. Entonces simplemente suma 1 y establece esa relación aritmética, que es la posición más 1 para el lado. El siguiente lado sería la posición, la siguiente sería el siguiente lado de la posición, y el siguiente la posición más 1. Él no la establece él no es capaz de establecer una ecuación con eso, pero simplemente lo va teniendo en cuenta para de acuerdo a la posición que le piden. Entonces, en la generalización aritmética no es evidenciable en cuándo establecer un algoritmo escrito, pero durante el proceso se puede determinar momentos donde el estudiante establece relaciones algebraicas entre los diferentes modelos y el desarrollo de la actividad, como podrían ser la posición versus lado. Es el momento donde afirma que el lado es la posición más 1. Eso sería y él simplemente dice el lado con respecto a la posición, pues entonces se le dirá la posición más 1 y tengo la cantidad de puntos del lado. Cuando dice la anterior más 4, entonces es el momento cuando el estudiante afirma que para saber la cantidad de puntos de la figura siguiente con respecto a su antecesora, basta tomarla y sumarle 4. Entonces dice puntos totales de una figura serían los puntos totales de la figura anterior más 4. En otro aspecto, puntos totales para cualquier posición. Entonces el estudiante desarrolla el algoritmo que le permite encontrar la totalidad de puntos de una figura mediante una suma de la posición y los elementos ya comprendidos en esta relación. Entonces la cantidad de puntos totales sería la
la posición que le piden más 1, y mediante el conteo se da cuenta que los otros lados del cuadrado serían la posición más la posición, y el último lado, como dice que ya contó tanto el con primer punto del primer lado y el final del otro punto, entonces es la posición menos 1, sin importarla esa. Lo que él nunca llega a determinar es una ecuación que le es, pero analógicamente lo va haciendo. Muchísimas gracias.